Continuaremos en nuestro estudio acerca de la profecía de los 2300 días. Estamos hablando en el tema anterior acerca de los libros que en el cielo están escritos, o sea, acerca del registro que Dios tiene de los seres humanos. Tratamos los versículos que están en Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33, donde Moisés le está pidiendo a Dios que perdone el pecado de Israel, y como que Moisés amaba al pueblo de Israel, estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Y entonces dice el versículo 32, Moisés le dice a Dios que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En el tema anterior señalamos que este libro que Dios ha escrito podía estarse refiriendo al libro donde Dios anota a cada ser humano que es concebido en este mundo. A cada ser humano nos referimos siempre y cuando no sea lo que sucede por causa del pecado, que se concibe eh, personas con deformaciones, con problemas genéticos, porque es producto del pecado. Pero normalmente la persona, aunque no sea tan normal, lo explicamos en el tema anterior, porque una violación no es una concepción normal, es normal cuando es de mutuo consentimiento. Dijimos que este libro podía ser este, pero que también puede ser el libro de la vida donde están registrados todos aquellos que han hecho o hemos hecho profesión de amar a Dios, de seguirle, de obedecer a Dios y de estar con Él. Dios le responde a Moisés y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios le está diciendo que al que peca contra Dios, al que sigue el pecado, es a quien Dios va a raer, va a borrar de su libro, o sea, del registro donde están todos los que obedecemos a Dios o hacemos profesión de obedecer y seguir a Dios. Se conoce como el libro de la vida. En la Biblia se enseña que Dios no quiere la muerte del impío. Dios desea que el impío viva, que el pecador se arrepienta y viva. Y en la palabra de Dios se enseña que Dios está diciendo que si una persona vive su vida alejado de Dios, siguiendo los caminos de Dios, pero al momento final de su vida, esa persona deja de seguir a Dios, esa persona se pierde y su nombre queda separado del libro de la vida. Pero que si una persona es pecadora, que sigue el pecado, se rebela contra Dios, no ama a Dios ni a nadie, ni a sus semejantes, porque es rebelde contra Dios, pero al final de su vida, esa persona se arrepiente y busca a Dios, Dios lo perdona y esa persona se salva.
Añadiendo o aclarando esto un poquito más. Una persona puede vivir, y vamos a usar aquí un ejemplo bíblico para esto que estamos señalando. Manasés, el rey de Israel, el rey que más tiempo duró reinando. Si no me equivoco ahora, fueron 55 años que estuvo reinando. Fue un hombre que se vendió al mal, se rebeló contra Dios, adoró a los ídolos, a los dioses falsos, llegó hasta sacrificar a su propio hijo, a Baal o a Moloch, a los dioses falsos, que es sacrificarlo al demonio. Llegó también en su rebelión contra Dios a cerrar al profeta Isaías, lo mató aserrándolo entre maderos, un hombre que se vendió a hacer todo lo malo, pero en el momento final de su vida, Manasés se arrepintió, buscó a Dios, se entregó a Dios, haciendo una comparación entre el tiempo que estuvo su nombre anotado en el libro de la vida antes de su muerte, porque están anotados hasta su muerte, ya sea en el libro de la vida o ya sea en el libro del pecado. Si se va a medir la vida de Manasés, estuvo toda su vida en rebeldía contra Dios, pero al final, un momentico final de su vida, entonces él se entrega a Dios y su nombre se anota en el libro de la vida. No es la salvación adquirida por estar más tiempo anotado en el libro en una parte o la perdición porque está más tiempo en la otra, sino que en el momento que una persona muere, en el momento en que una persona deja de existir, en la condición en que esa persona esté en ese momento, es que se hace la primacía. Si la persona, como Manasés, en el último momento de su vida, se arrepintió y se entregó a Dios, ese momento que fue ya para morir casi, él quedó salvo. Y a Manasés lo vamos a encontrar en el reino de los cielos. Mirando el caso del rey Nabucodonosor, que llevó cautivo a los israelitas, que destruyó el templo de Dios, que fue rebelde contra Dios, que se rebeló contra Dios cuando Dios le dio el sueño de la imagen que representaba la historia del mundo, y él se revela contra Dios y dice, la historia va a ser que yo voy a ser rey para siempre. Hizo aquella estatua que publicó que el que no la adorara iba a ser metido o muerto en el horno de fuego. Ese rey que se rebeló contra Dios en el registro bíblico, llegó un momento en que perdió la mente, quedó como una fiera, como un animal comiendo hierba. Así estuvo 7 años y cuando él volvió en razón, se entregó a Dios, entregó su vida a Dios y tenemos la esperanza de que esté en el reino de los cielos. O la comparación también del ladrón en la cruz. A Jesús lo entierran
o lo crucifican, perdón, no lo entierran, sino lo crucifican entre dos ladrones y uno de los dos ladrones se burla de Jesús, rechaza a Jesús, no cree en él y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero ahí estuvo el otro ladrón que merecía la muerte, él mismo decía, merezco la muerte, pero ese otro ladrón le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya un hombre para morir. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te digo, hoy te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Vas a estar conmigo en el paraíso. O sea que ese ladrón que toda su vida se vivió en rebelión contra Dios, ya en el momento de dar su vida, acepta a Dios y es la única persona que la Biblia señala que Cristo dijo, vas a estar seguro en mi paraíso, vas a estar conmigo en mi paraíso. Y ese ladrón que se entregó a Dios va a estar en el paraíso con Dios. Va a estar su nombre en el libro de la vida o su nombre estuvo en el libro de la vida de ese momento cerca de su muerte. Y cuando Cristo venga, ese hombre que está muerto resucitará y estará con Dios en su reino. Digo así, estamos hablando de los libros del cielo. Hemos hablado otras veces del tema de este hombre porque cuando Jesús muere el viernes, el hombre no había muerto todavía. Jesús cuando resucita el domingo, él mismo dijo, todavía no he subido a mi Padre. Por lo tanto, no es cierto como algunos señalan que Jesús le dijo que ese mismo día iba a estar en el paraíso porque ese mismo día, viernes, el ladrón no murió a la puesta de sol, le quebraron las piernas igual que al otro ladrón para que tuvieran que morirse de todas maneras, pero ellos se murieron en el momento que se mueren y la Biblia no dice cuánto tiempo duró vivo. Por la otra parte, Jesús no subió al cielo el viernes porque el domingo todavía no había subido al Padre, tal y como Jesús le dijo a María Magdalena. Lo que está señalando es lo que estamos hablando, que en el amor y la misericordia de Dios, una persona puede estar lejos de Dios toda su vida, pero en el momento final, cuando muere, si se entregó a Dios de verdad, si su profesión de fe fue verdadera, en ese momento la persona muere y su nombre queda escrito en el libro de la vida. Por la otra parte, si una persona fue fiel hasta el final, pero en el momento final se revela contra Dios, entonces esa persona se pierde. Dios no quiere que el impío muera. Dios no quiere que el hombre pecador muera. Dios quiere que el pecador se salve. Por eso, antes de la creación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva y de esta tierra, antes de la creación de este planeta, Dios había dado el plan de la redención donde su propio Hijo,
donde el mismo Dios creador vendría a dar su vida para salvar al pecador. En el libre albedrío que Dios le dio a cada persona, la persona muere lejos de Dios o muere en paz con Dios de acuerdo a su libre albedrío, de acuerdo a su propia voluntad. Somos anotados en el libro de la vida desde que Dios creó el plan de la redención. Todos los hijos de Dios están anotados ahí porque Dios conoce a cada hijo y se va anotando a medida que ese hijo de Dios va naciendo. Hay en la Biblia otra declaración que quiero señalar aquí, aunque ya lo hice en un tema anterior de los que al principio comencé a hacer y estoy hablando de esto, pero como que estamos tratando acerca de los registros que están en el cielo, quiero señalar otro texto en la Biblia que está registrado en Primera de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos 13 en adelante, y dice aquí este texto, voy a comenzar en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Muchas personas dicen que este texto prueba que las personas cuando mueren y fueron fieles están en el cielo, pero eso no es cierto. La Biblia enseña otra cosa. Pero la Biblia lo que dice es que en el cielo hay un libro de la vida. Y cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, la primera vez fue cuando vino para dar su vida por el ser humano y morir en la cruz para la salvación del ser humano. La segunda vez cuando venga en gloria y majestad a la final trompeta, donde volverá Jesús para recoger a su iglesia, para que todos los hijos de Dios de todos los tiempos que han muerto y que están en la tumba van a resucitar y van a ir con Cristo al cielo. Por eso, aquí dice, traerá Dios con Jesús. El texto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Todo el que muere siendo fiel a Jesús. Y aclaro aquí algo más. La declaración en Jesús, durmieron en Jesús, no está hablando solamente de las personas que murieron de la muerte de Jesús para acá, porque toda persona que murió en el mundo de pecado, y como Adán y Eva pecaron y murieron en el mundo de pecado, pero el primero que murió fue Abel y murió en el mundo de pecado, pero murió siendo fiel a Dios. Es en Jesús que la persona alcanza la vida. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo escrito a los hombres, no hay otro nombre dado debajo del cielo que no sea Jehová, que no sea Jesús,
porque el texto dice Jehová en el Antiguo Testamento, dice Jesús en el Nuevo Testamento, porque Jesús es el Hijo de Dios que nació en este mundo de acuerdo con el plan de la redención, para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que está diciendo aquí, murió en Jesús, es que ya sea el primero que murió desde Abel, hasta el último que vaya a morir y que sea fiel a Dios, muere en Jesús, porque es en virtud de Jesús que el ser humano vive y muere. Siendo fiel a Jesús, esa persona está en el libro de la vida y es en el nombre de Jesús, porque es por los méritos de Jesús, o sea, por el plan de la redención, que Dios nos da por gracia, la salvación gratuita que Dios nos dio, y nosotros la aceptamos por la fe que el mismo Dios nos dio. Morir en Jesús significa todo el que haya muerto en este mundo y va a resucitar, murió en Jesús, y todo el que murió en Jesús, cuando Jesús venga, Dios trae su nombre porque está en el registro de Dios. ¿Por qué decimos que viene en el registro y no que la persona está en el cielo? Vamos a leer las partes finales de estas palabras de Pablo que ya mencioné, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice aquí, voy a leer versículos 16, 17. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Voy a leer este texto otra vez para darle mayor claridad en la lectura. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. La palabra juntamente, porque en el libro de la vida van a estar todos los que murieron en Jesús, pero Dios los resucita. Y hay un grupo de personas que están vivas cuando venga Jesús. A la venida de Jesús habrá un grupo de personas que están vivas. Pero esas personas que están vivas también están sus nombres escritos en el libro de la vida. Y en el momento de la venida de Jesús, estas personas que han muerto en Jesús y que estarán vivos hasta que Jesús venga, juntos, los que murieron y resucitaron, con los que fueron fieles hasta la venida de Jesús, juntos seremos transformados y estaremos con Dios por la eternidad. Recibiremos la recompensa en el mismo momento con Dios por la eternidad. Entonces, en el libro de la vida están escritos todos los que fueron fieles a Dios y de verdad fueron fieles a Dios,
y todos los que no murieron, pero son fieles a Dios hasta que Jesús vuelva a esta tierra. Hay un peligro en esto que estamos diciendo. Puede haber personas que creen que están con sus nombres escritos en el libro de la vida y están perdidos. Y puede haber personas como Moisés que por su amor al pueblo de Dios está dispuesto a dar su vida y le dice Dios, ráeme si no perdona. Dios le dice, raeré de mi libro al que peca contra mí, al que está contra mí. Y en el mundo de pecado, un mundo engañoso, hay personas que están perdidas y ellos creen que están salvos, que su nombre no está escrito en el libro de la vida y ellos creen que están salvos. Dijo Jesús, está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, en aquel día, cuando venga Jesús, el día que se está refiriendo cuando viene Jesús, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y Jesús dice que les dirá, yo no te conozco, ¿quién tú eres? Le dirán entonces aquellos, Señor, si en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera muchos demonios, o sea, hicieron cosas en el nombre de Jesús que están de acuerdo con la voluntad de Dios, predicar el Evangelio, sanar a las personas, la liberación de los esclavos del demonio, pero Jesús le dice, apartaos de mí, no os conocí, obradores de maldad. El peligro es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos y no seamos fieles a Dios, no obedezcamos a Dios. El peligro es que creyendo que estamos en el libro de la vida, más bien estamos en el libro de los que están condenados a muerte. Y en esta declaración que estoy haciendo y que tiene que ver con los libros que en el cielo está anotado, me viene una preocupación a la mente y esa preocupación es con respecto a personas que pueden cometer pecado contra el Espíritu Santo y pueden perderse. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra que el que blasfema contra el Hijo le será perdonado, le puede ser perdonado si se arrepiente, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta tierra ni en la venidera. O sea, está su nombre raído del libro de la vida porque blasfemaron al Espíritu Santo. Mi preocupación es que la blasfemia tiene que ver con la persona. Y cuando una persona, aun cuando sabemos que nosotros no sabemos cómo es Dios, aun cuando sabemos que el nombre de Dios o lo que es Dios no lo podemos comparar con nada, porque no está revelado en la Biblia cómo es Dios. Es un misterio que no conocemos. Si una persona blasfema contra el Espíritu Santo, está blasfemando contra Dios, porque Jesús dijo que iba a enviar
el Padre otro consolador que él le iba a pedir. Cristo iba a pedir al Padre que enviara al Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue enviado por Dios. Es el Espíritu de Dios porque viene de Dios y es el que capacita a la iglesia, es el que enseña lo que es pecado, el que enseña lo que es juicio, es el que si nosotros nos equivocamos en nuestra oración, como está escrito en Romanos 8:26, y nosotros pedimos mal, él con gemidos indecibles clama por nosotros. Una persona que blasfema al Espíritu Santo no tiene salvación. Yo no estoy señalando ni diciendo aquí que esta persona, aquella o la otra, están perdidos porque hablan contra el Espíritu Santo. No estoy diciendo aquí que los que señalan que el Espíritu Santo no es el Espíritu que Dios envió, que no es Dios, como Dios dijo, hagamos al hombre, y señala que el Espíritu Santo es el otro consolador, o sea, consolador igual que Cristo, es el representante de Jesús en la tierra. Es Dios que vino a la tierra a salvar al hombre. Tengo temor y mi clamor con temor es por las personas que hacen esto y que claman en contra del Espíritu Santo y blasfeman el nombre del Espíritu Santo. Lo cierto es que en el libro de la vida van a haber personas que creen que van a estar y no están. Yo le pido a Dios que nos ayude para que nosotros, nuestros nombres, esté escrito en el libro de la vida. Que cuando Cristo vuelva a la tierra, nuestro nombre esté en ese libro que fue escrito antes de la fundación del mundo, porque Dios conoce a todos sus hijos. Y cuando Cristo venga, todos podamos estar en las manos de Dios para recibirlo en vida eterna. Llegamos nuestro tema hasta aquí. En nuestro próximo tema seguiremos hablando acerca de los libros que están en el cielo.